Buenos días, amada Iglesia del Señor. En esta preciosa mañana, anhelo traer un mensaje dirigido por el Espíritu Santo y soportado en el segundo libro de Reyes y capítulo 4 y los versículos 38 al 40. Habla la poderosa palabra del Señor en la Reina Valera 1960 de la siguiente manera. Dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que le dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Y en esta preciosa mañana yo quiero hablarte de parte del Espíritu Santo y decirte que la historia bíblica cuenta en estos 3 versículos algo muy importante, y es que había hambre en aquel lugar, y esa hambre generaba ciertamente lo que hoy entendemos como una necesidad. Y como en esta época no había que comer en aquella región, y eso hacía que la gente estuviera pasando hambre, la necesidad de buscar alimento, Eliseo buscó una forma de poder solventar y de preparar un guisado. Pero dice la Biblia que cuando uno de sus sirvientes fue a buscar algo en el campo, juntó unas calabazas que dice la Biblia que estaban envenenadas. Y cuando las echó a ese lugar de la olla donde se estaba cocinando aquel guisado, y una vez hecho ese guisado se fueron a comerlo, pero cuando fueron a comerlo dice que aquellos hombres gritaron que había muerte en la olla. Y lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos hoy es muy sencillo, y es: a veces queremos saciar la necesidad de otros, a veces queremos satisfacer la necesidad de otros, pero la Biblia dice claramente que para cada una de las cosas que hagamos en la obra de Dios, ciertamente debemos estar preparados, y por sobre todo espiritualmente. Si es necesario también prepararse académicamente, si es necesario prepararse en todas las áreas de nuestra vida. Pero vaya, miremos qué importante es estar preparados a la hora de ir a satisfacer la necesidad de otros, para tener autoridad moral de poder hablarle a otros, para poder enseñarle a otros que ciertamente es importante, pero muy importante, que lo que nosotros vamos a transmitir a otros no solamente tengamos autoridad moral para hablarlo, sino también tengamos un soporte y una instrucción bíblica y espiritual para poder entregarlos a otros, y no que lo que vayamos a llenar en otros termine siendo, en lugar de una ayuda, un veneno. Tenemos que enseñar adecuadamente. Tenemos que tener la capacidad para poder llevar a otros de la mejor manera la satisfacción de esa necesidad. No se trata solamente con tener el deseo de ir a donde otros, a llevar una satisfacción o una llenura a la necesidad que cada uno tenga. Estamos en un tiempo y en un mundo donde hay mucha gente que tiene hambre y sed del Señor, que hay mucha gente que necesita conocer al Dios que tú y yo conocemos, pero se necesita tener discernimiento, se necesita tener sabiduría, se necesita ciertamente ser obediente para poder llevar a esos otros que tienen la necesidad un verdadero alimento espiritual, para que cuando ellos lo reciban realmente puedan satisfacer su necesidad, y no pase como aquel siervo o aquel criado de Eliseo, que cuando fue a buscar algo para suplir el hambre de aquella gente, terminó dándoles algo que finalmente los iba a envenenar. Yo creo que el Espíritu Santo ha sido claro en esta mañana, y por eso quiero terminar diciéndote algo. ¿Estás seguro que lo que estás haciendo va más allá de un impulso y un buen deseo de satisfacer la necesidad de otra persona? ¿O no te has preparado ni espiritual, ni académica, ni en ninguna área de tu vida para poder llegar allí? Es cierto que Dios nos capacita.
Es cierto que Dios nos enseña, pero hay que entender que tenemos que estar muy seguros de lo que vamos a entregar a los demás. Porque si no los entregamos, ciertamente, lo único que vamos a hacer es generar un problema. Es generar algo que en lugar de dar una instrucción correcta, un consejo correcto, va a terminar en inconvenientes. Que la hambre que satisfagamos de otros, llámese la necesidad en cualquier área, sea algo apropiado y que podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo para entregar apropiadamente y llenar claramente la necesidad de esa otra persona o de esas otras personas. Y esa es la única forma, es que el Espíritu Santo nos dirija y que tengamos más que el deseo de hacerlo, en la preparación y la capacidad y aún la autoridad moral para poderlo satisfacer. Bendigo con toda bendición del cielo a todo aquel que escuche este mensaje y declaro sobre tu vida bendiciones del cielo. Si escuchas este mensaje, Dios quiere enseñarte algo muy sencillo y es: ten cuidado, porque cuando se trata de satisfacer las necesidades de otros, hay que tener más que deseo y es un discernimiento, una dirección del Espíritu Santo de Dios y ciertamente una preparación para poder llegar adecuadamente a llenar eso que hace falta en otro, que ciertamente y sin duda alguna debe haber sido llenado primero en nosotros para luego dárselo y pretender ser instrumento de Dios para llenarlo en los demás. Bendigo con toda bendición del cielo tu vida en el nombre de Jesús. En esta preciosa mañana, que tu vida sea bendecida en todas las áreas. Amén y amén.